Ya estoy grabando, ¿eh? Va, lo voy a aceptar. Entonces, ¿qué? ¿Nada de brotas o qué? Se está uniendo. Ya. Hola, Fabricio. ¿Qué onda? ¿Nos escuchas? ¿Qué chumi? ¿Se Creo que se, escucha? creo que se pasmó. ¿Sí nos escuchas? Sí. Ah, es que nosotros te escuchamos muy poquito, muy bajito. Sí, A ver, ¿si no me escuchan? muy poquito. Un poquito mejor, pero sí sigue escuchándose un poquito bajito, ¿no? La verdad. A ver. ¿Qué onda, chumi? ¿En dónde andas? En mi casa, güey. ¿Cómo andas? ¿Qué Nada, dices? bien, güey. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya, mucho Ya, mejor. ya, muchísimo. Ah, va. Yo no tengo webcam, pero pues tengo acá el micrófono. Va, Se está está chido. descargando en mi teléfono apenas la aplicación, pero ya ves mi internet, ya te mandé foto de qué tan lento voy. Sí, güey. Va, sí. Ah, Está bueno. chido. Pero ¿qué tal? ¿Estás en tu casa ahí en donde siempre? Sí, güey, aquí en el cerro. Órale. Estás ya en tu sala, ¿no? Nada, en mi cuarto, güey. No manches, neta. Ujú. Ya lo cambiaste todo. Pues igual ya tiene un ratote que no voy. Sí, güey. ¿Y qué tal, eh? ¿Qué tal la cuarentena? Pues bien, güey. Pues relax. Pero ya me harté. Aburrida, ¿no? Sí. Y pues pues me urge que abran para que me pueda titular y ver lo de la maestría y eso todo. Uf, sí. Sí es cierto. Pero pues ya abrieron, ¿no? No, güey, pues no puedo hacer mi examen profesional con pandemia. No, pero ya no está tomada, pues, ¿no? No, pues no. Qué No. chido. Sí, güey. Oye, Pues, güey, Fabricio, la neta también qué chido que nos das este chance de hacerte esa entrevista A ver, para pues el a ver, trabajo. La Evangelito, neta, encajabas muy chido en el perfil de lo que estábamos buscando. no sé ni de qué es, pero a ver, cuéntenme. Es que, ajá, me dijeron que ya que no hacía falta que te enviara la investigación y todo el pedo. Ajá. Pero mira, aquí mi tocayo, pues justamente él te puede contextualizar todo el asunto. Y está interesante. Igual y si te llama la atención y nos puedes echar la mano con todo esto, ¿no? Simón, pues a ver qué. bueno, hola Fabricio, yo soy Jorge, igual que Montufa. Nuestra investigación va sobre los espacios públicos, bueno, más bien el espacio, y cómo este espacio se ve atravesado por distintos fenómenos, y nosotros escogimos el estrés, y cómo el estrés puede hacer o crear un ambiente de despolitización en la sociedad. Entonces, ¿cómo es el papel de estos espacios en este contexto? Eh, y justo cuando Montufa, mi tocayo, nos habló de ti, nos comentó que habías estudiado sociología, que trabajaste en el gobierno en algunas cosas y y que eras, creo que adjunto de un profesor de polacas, ¿no? Algo así me había comentado también Jorge. Entonces, queríamos abordar mucho contigo este tema de la política y cómo el espacio puede fungir como un espacio político, ¿no? Y cómo esta política, a lo mejor urbana o política colectiva, se ha visto erosionada por estas prácticas o por estas dinámicas o lazos que se han visto como construidos en las, no sé, en las últimas décadas, ¿no? Porque, bueno, esa es nuestra cuestión, de cómo es el papel, cómo está siendo el espacio público. Por eso, hemos consultado a varios autores, entre los cuales, para empezar esta plática, este diálogo, quería traer a Patricia Ramírez Curi, que es una socióloga que investiga sobre el espacio público, y ella decía que la ciudad es como es un espacio social y simbólico en el cual se pueden hacer una estructura cultural y también unas estructuras políticas. Entonces, yo más que nada quisiera preguntarte tú, desde tu perspectiva profesional, ¿cómo tú concibes al espacio? ¿Cómo lo interpretarías?
Ujú. Pues digo, tampoco soy experto en temas de espacio y demás, pero bueno, no conozco esta autora que mencionas, pero, o sea, justo como la versión más clásica del espacio, quizás podría ser como la de Lefebvre, ¿no? O sea, como esta idea de que primero el espacio es como un constructo social, ¿no? O sea, que no es como en sí solamente un espacio físico eh, determinado por solamente la geografía o lo biológico o demás, sino que justamente está construido por relaciones sociales, ¿no? Y que en ese sentido, relaciones sociales históricas y que van determinando como, pues, las distintas relaciones, ¿no? O sea, bueno, eso es lo primero, ¿no? El espacio como algo que es eh, eh, fruto de relaciones sociales históricas que suceden, ¿no? O sea, eso es como la primera idea que bueno, es muy clásica de Henry Lefebvre, que es un geógrafo, que tiene un libro que se llama, creo que es justamente el espacio social o la construcción del espacio social, ya no me acuerdo bien, pero es un clásico. Yo retomaría como esa idea como primera idea, no sé. Ok, eh, sí, completamente. Y justo te preguntaría, ¿cómo el espacio interfiere en estas relaciones? O sea, como estudiante de política, queríamos acercarnos un poco más a este enfoque de los movimientos sociales o como lo manejan últimamente de por qué hoy en día es más difícil hacer revoluciones, ¿no? Porque hoy hay casos como el de Chile, el de Cataluña, recientemente creo que pasó en Inglaterra con el Brexit, o sea, hubo varios acontecimientos que emergieron simultáneamente, pero de igual forma no se llegó a nada, porque no hay un colectivo. Entonces, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo tú nos los podrías decir? ¿Cómo lo ves? Pues o sea, es algo muy, digamos que muy complejo y que en términos muy históricos de largo plazo, ¿no? Bueno, o sea, ¿no? Que incluso hay un Walter Benjamin tiene un libro que justamente es sobre los pasajes de París, ¿no? Y Ujú. justamente cómo habla de París como la capital del siglo, como la ciudad capital, como el gran modelo de ciudad, la ciudad museo, ¿no? Donde justamente lo que ahí analiza Benjamin es muy interesante porque es como cómo a partir de las transformaciones que surgieron después del siglo XIX y demás, y esta construcción de ciudad museo, ya era muy difícil incluso hacer barricadas, ¿no? Después de la Comuna de París y todo eso, como que toda esta construcción de la ciudad museo ya lo hacía muy complejo, ¿no? Donde ya era como pues era imposible físicamente, era incluso, bueno, la, incluso la misma arquitectura, ¿no? La misma forma de construir las ciudades, pues estaba pensando en eso, ¿no? Pero no sé si solamente sería como una cuestión del espacio, o sea, creo que el espacio determina de manera importante, ¿no? O sea, la imposibilidad de tomar o no tomar un lugar, pero también, digo, la misma idea de organización política está caducada, ¿no? Bueno, o sea, está caduca, no hay un horizonte digamos, de emancipatorio, ¿no? O sea, no hay, o sea, digamos, después de que cayó el muro de Berlín, ya nadie habla de cambiar el sistema ni nada, es transformarlo, es llevar pequeñas acciones, ¿no? Pero también está muy perdida, bueno, como que ahorita está muy de moda y que creo que pasa mucho en Chile en España, en Madrid, incluso acá, ¿no? Como este rechazo a la organización, al Estado, ¿no? Al Estado, el rechazo al partido político, ¿no? O sea, todo es como yo con mis amigos o yo individuo tratando de transformar algo, pero no hay como este horizonte de un conjunto que busque transformar una realidad, ¿no? No hay no hay estas mediaciones, no hay justamente la idea pues de la posibilidad
de la transformación aparte del partido político, a partir del partido político, de los sindicatos, ¿no? Creo que todo eso se ha perdido como a una idea muy ciudadanista, ¿no? Muy de, de casi, incluso, ¿no? Todo muy por la vía pacífica, todo muy, yo no soy político, ¿no? Hay un rechazo a lo político, ¿no? Que está muy claro. No sé, o sea, pero que el espacio sí, pero que yo consideraría que tiene como factores más allá del espacio, ¿no? O sea, del por qué triunfa, bueno, por qué no triunfa en un movimiento, pues yo creo que sí es como por esa gran derrota histórica que significó el triunfo del capitalismo y además, pues, que no hay un horizonte de organización, nadie se quiere organizar para nada. Justamente, antes que nada, ¿qué onda, Fabricio? Me llamo Luis. Justamente con tu respuesta, quería preguntar, entonces, ¿tú concibes al espacio público como una plataforma para poder realizar política? Sí, sí, o sea, sí lo considero, pero creo que no es como tal determinante, ¿no? O bueno, hay otros espacios, o sea, ¿qué entendemos? Bueno, o sea, porque hay espacios, no solo es la calle, ¿no? O sea, incluso, bueno, otros espacios que se han perdido en términos históricos, pues es de incluso la misma fábrica, ¿no? O sea, las fábricas pues, más tradicionales y demás, o sea, creo que es muy importante el espacio como público, entendiendo la calle, las plazas y demás, pero creo que, o sea, justamente a veces el problema del espacio, o bueno, de esto de romantizar el espacio, el tomar el espacio, es que justamente no hay una organización detrás, ¿no? O sea, no sé, la Ayotzinapa, si pensemos en México, ¿no? O sea, hubo marchas gigantescas de millones de personas, pero pues prácticamente era solamente un hartazgo en forma muy espontánea, ¿no? Muy de estamos enojados, de los queremos vivos, que es muy válido. Pero de ahí a que se pueda enfocar a una transformación, que hay un proyecto que diga, bueno, queremos cambiar esto, queremos esto. O sea, ¿cuál era la exigencia de Ayotzinapa? Era regrésenlos con vida, ¿no? O sea, vivos se los llevaron, vivos los queremos. No había una faceta de transformación. Entonces, creo que el espacio es muy importante para la transformación, siempre y cuando haya una organización detrás, ¿no? O sea, y que puede ser también muy simbólico, ¿no? Lo que ha pasado con las mujeres y demás. Bueno, es que también ahí es una barbarie, ¿no? O sea, cosas tan básicas como poder regresar a tu casa, ¿no? Eso no se tendría que pedir, ¿no? Pero, Sí. o sea, o sea, creo que sí, pero tiene límites y además podría funcionar mejor si hubiera una organización que realmente pues lo mantuviera, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea de tomar las plazas? No solo es gritar, es pensar en proyectos alternativos. Justo, quisiera hacerte dos preguntas pegadas por lo que dices. Bueno, más bien, es un comentario y el otro sí es una pregunta. Por lo que yo entiendo es que tú ves que el espacio, y totalmente concuerdo, ya no es nada más solamente algo que está geográficamente puesto ahí, sino es algo que debe ocuparse de una forma simbólica. Entonces, mi pregunta sería, bueno, obviamente hay espacios que han creado los nuevos capitalismos, ¿no? El capitalismo tardío como son las plazas comerciales o algunas estaciones de transporte público, pero yo te preguntaría, ¿qué es lo que falta para que se ocupe de forma colectiva esos espacios? Porque entiendo que tú dices, sí, no sirve más que estemos hartos, no, hace falta algo más. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que faltaría para que alguien, como un acontecimiento como Ayotzinapa, la sociedad se unificara y no simplemente no se quedaran en marchas de personas que los medios catalogaban como, inconformes, como voces que solamente buscan alguna proyección pública en la agenda? Entonces, ¿qué crees que hace falta para que todo el colectivo
se dé cuenta de que el espacio es un lugar geográfico no solamente para transitar, sino para ocuparlo y moverse de una forma revolucionaria. Sí, pues o sea, digo, sí, o sea, eso como en términos, lo que decía de términos amplios, ¿no? Digamos, en las marchas multitudinarias, digo, sí hay espacios que funcionan como espacios, digamos, subversivos, ¿no? O sea, incluso o sea, hasta podríamos hablar, bueno, en términos macros, como incluso las comunidades zapatistas, ¿no? Que cuál es su demanda central es la tierra, ¿no? Pues la tierra es un espacio, ¿no? Es una tierra que no quieren que entre las mineras, que no entren a robar la madera, que no entre el Tren Maya, ¿no? O sea, ahorita andan muy contra el Tren Maya, y que ahí sí hay una toma del espacio, ¿no? Y hay un proyecto detrás, ¿no? O que incluso en términos más micro, pues también podríamos hablar de pues no sé, de cómo no sé, no sé si sea totalmente subversivo, pero al menos es una apropiación del espacio, incluso cómo las personas pues se organizan, no sé, para el mismo tianguis, ¿no? O sea, que está que hay mafias y demás, pero digo, es una organización popular, ¿no? O sea, o sea, podríamos encontrar varios espacios, incluso las trabajadoras sexuales, pues se apropian de un espacio para ellas poder tener acceso a los bienes de vida, ¿no? Y se defienden sus territorios, ¿no? Hay formas de apropiarse del espacio, pero creo que justo en lo micro, ¿no? Ya si hablamos en términos más macro, ¿no? Hablando de protestas multitudinarias, pues o sea, en primera yo creo que falta primero, pues, un horizonte de organización, ¿no? O sea, de decir, bueno, o sea, o sea, no digo que no sirva cerrar Reforma, digo que sirve cerrar Reforma o cerrar lo que quieras si tienes una organización lo suficientemente estable para que si hay represión puedas defenderte o puedan sacar a los presos o puedan, o sea, si haces una marcha y la siguiente semana tienes que estar ocupado sacando presos porque no estás organizado, porque no tienes un contingente organizado, porque no tienen redes de contactos, ¿no? Pues puede ser hasta contraproducente, ¿no? O sea, yo creo que la única forma de que realmente funcione es una organización en términos amplios, ¿no? Que es un problema gigantesco. O sea, cómo ponerse de acuerdo en términos amplios, ¿no? De que se deje de pensar en yo individuo quiero que esto no esté tan de la chingada como, bueno, nosotros queremos transformar esto de una forma específica y proponemos esto y estamos organizados de esta forma, que es algo muy difícil. También, creo que también veo que tú ves esta parte de la política, pero como del espacio, ¿no? O sea, si ves una deserción, una desocupación de los espacios, pero también en lo político. O sea, por lo que entiendo y por lo que he vivido, porque yo también tuve cierta experiencia en lo político, las personas te escuchan la palabra política y se asustan o se enojan o simplemente te dicen, yo estoy de buenas o no quiero ponerme de malas o luego definen algún partido, ¿no? De, ¿por qué te metes con mi presidente o por qué te metes con el PAN? Entonces, lo que sí quería decir es como, ¿qué falta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos distancia de entender la política en términos amplios a entender la política simplemente como esta política de Congreso, ¿no? De que piensan que cuando hablan de política es como de, pues los diputados y esta ley, los senadores, que este es corrupto, que este es otro. Entonces, yo creo que lo que lo que está diciendo es esa parte, ¿no? Creo que tú entiendes que la crisis de los espacios no es del espacio, sino de lo que lo relaciona, que es lo político. No sé si va por ahí. Sí, sí, totalmente. O sea, es que incluso hay, bueno, en términos más teóricos, pues sería la diferencia entre lo político y la política, ¿no? O sea, en términos
sea, justo en términos teóricos, pues tendremos como lo político como justamente toda esa idea institucional, ¿no? De cargos, de elecciones, de etcétera, y la política, ¿no? Como justamente esa, pues esa idea de organización de la sociedad, ¿no? Que esa sería como lo ideal, o sea, digamos, en términos ideales del liberalismo político, ¿no? La forma de organizar la política es a través del Congreso, del Estado, de los partidos políticos, pero eso no lo limita a, ¿no? O sea, sí, incluso hay que pensar en términos de cómo organizar la vida, ¿no? De cómo, que ya cómo, pues como personas tan diferentes, ¿no? Porque lo somos, buscamos organizarnos para poder seguir viviendo, ¿no? O sea, en términos muy simples, eso sería la política, ¿no? O sea, más allá de o sea, que no estoy, que también es necesario lo político también, ¿por qué? Porque y más como estamos en esta situación, no solo en México, sino mundial, se están perdiendo como estos ciertos espacios de interlocución o de mediación, ¿no? Que es un concepto también muy claro, las mediaciones de la modernidad, o sea, después o sea, la democracia, ¿no? No en términos electorales, sino de que no, que hay un proyecto amplio, ¿no? O sea, que no pase lo que está pasando en Brasil, ¿no? En ese sentido, yo creo que es necesario defender también hasta cierto punto las instituciones, siempre y cuando realmente tengan una relación con la política, con los individuos, ¿no? Porque son como elementos que nos ayudan a que no esté tan mal todo, ¿no? O sea, que tengamos como formas de organizarnos y de disputar, incluso en términos estatales. No, o sea, digo, hay que hacer una mediación, ¿no? Porque sí hay que buscar una independencia de ciertas instituciones del Estado, ¿no? Hay que ver esta parte más amplia de la política, pero tampoco, y que es otro punto que era lo que criticaba también de los movimientos, que muchas veces el Estado es malo en sí mismo, ¿no? Como si, o sea, y que puede ser, pero bueno, al menos en este momento, o sea, funciona tener cierta relación de fuerzas, ¿no? Hay que buscar cierta correlación de fuerzas para que no nos vaya tan mal, ¿no? O sea, repito, lo de Bolsonaro es tremendo, ¿no? O sea, cómo, y más pensarlo en México también, o sea, Bolsonaro llegó después de que fracasó el PT, fracasó Dilma, fracasó Lula y demás, entonces digo, ¿qué puede pasar aquí en México, no? Si fracasa López Obrador, más allá de que lo apoyemos o no, que pueda llegar un partido o una alianza de partidos, justamente como pasó en Brasil, que con el hartazgo que significó de Lula y de Dilma, pues apoyaron a este señor que es horrible, ¿no? Que es un fascista, así, es un misógino, ¿no? O sea, que eso puede llegar a pasar en México. Si hay un fracaso y no hay una sociedad organizada que pueda decir, bueno, hubo estos errores con el gobierno de López Obrador, pero la opción no es irnos con un Bolsonaro, sino ser críticos y buscar otras opciones, ¿no? Entonces, o sea, creo que es importante tanto mantener como la idea de la política en términos amplios, pero también mantener esa relación con lo político institucional para mantener esas mediaciones, ¿no? O sea, y en ese sentido también es necesaria la organización, porque, digo, si te reprimen, no vas a hacer una fuga en una prisión, vas a negociar con el Estado, ¿no? O sea, vas a pagar una fianza. Tienes que tener pues, todos esos elementos organizativos que en términos amplios, pero que también deben de pensar en cómo relacionarse con el Estado.
No, sí, claro, pero justo, ¿cómo tú verías o cómo tú lo ves que sería esta creación de este puente a lo mejor de político con los jóvenes y el mundo actual? Porque lo vemos aquí en México, que hay mucho hartazgo, mucho repudio, que se ha visto un poco, bueno, inclusive en Chile, pero es que yo creo que el tema es esta parte, ¿no? De cómo se relaciona tanto lo neoliberal con lo político. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo combatir con esa despolitización o ese desencanto que se está haciendo cada vez más grande o cada vez más evidente con las generaciones que tarde o temprano, hay que admitirlo, tarde o temprano vamos a tener que eh, reacomodar o al menos manejar lo que quede después de. Pues ahorita estamos en un momento de pausa, ¿no? Con esta pandemia, pero pensamos que esto va a ser eterno. Y la pregunta sería, ¿qué sigue después de cuando nos demos cuenta de que la despolitización no es lo que era lo idóneo? Sí, es muy interesante porque bueno, justo es un libro que estoy trabajando para mi proyecto, bueno, que trabajé para el proyecto de maestría que presenté, que justamente habla sobre las antipolíticas, ¿no? Sobre movimientos antipolíticos, que es de una autora que se llama Silvina Romano, que justamente ella habla de cómo movimientos sociales, ¿no? Que se decían totalmente antineoliberales, como justamente, como incluso podríamos hablar de los zapatistas o como de estos movimientos que buscan la autonomía, ¿no? Como estos movimientos sociales que rechazan la política, cómo es que tienen, pues totalmente impregnado un gen neoliberal, por así decirlo. ¿En qué sentido? Pues, o sea, en términos de que pues ya solo se piensa en el individuo, ¿no? O bueno, no solo en el individuo, sino en el pequeño colectivo, ¿no? Y además, justamente se, se separa de esos grandes planteamientos de transformación, ¿no? Entonces, pues creo que sería repensar eso, ¿no? Bueno, es muy difícil decir yo tengo una receta, ¿no? Porque es imposible, pero bueno, sería como repensar eso de manera crítica, ¿no? Creo que eh, es muy importante, y bueno, y justo desde mi perspectiva de sociólogo, como la idea de pensarlo críticamente, ¿no? Primero, reflexionar críticamente qué es lo que está pasando, incluso con los movimientos sociales, ¿no? Con las formas de organización, pero también, o sea, ser crítico también con los gobiernos que se dicen progresistas, ¿no? Que es importante, ¿no? En qué medida también ellos han abonado a esta separación, ¿no? De la sociedad con el Estado y demás. Eh, pero, pero no sé, o sea, así como que me digas qué se necesitaría, pues solo tratar de buscar planteamientos, o sea, buscar horizontes organizativos, ¿no? O sea, cómo, o sea, que quizás en esta pandemia es difícil que se formen justamente porque la idea es separarse, ¿no? O sea, Sí. pero que quizás con lo del temblor se podía ver más claro, como con esta idea de bueno, nos podemos juntar entre nosotros o pensar que cómo organizarnos para reconstruir esto, para sacar escombros, ¿no? O sea, yo creo que pues, serían buscar opciones de organización y tratar de pensar en términos más amplios, no de qué necesito yo en mi individualidad y mi pequeño grupo, sino de organizarse en términos concretos, que cómo se organiza alguien en términos concretos y amplios, también está muy difícil pensarlo, ¿no? Cómo hacerlo, no hay una receta, ¿no? Que, y digo, pues, no sé, pensar, discutir y tratar de organizarse sería lo que yo diría, pero
pero no se me ocurre más. Justo, una de nuestras variantes que manejamos en nuestra investigación es el estrés, ¿no? Entonces te preguntaría, ¿tú crees que el estrés tiene algo que ver con esta poca organización o poca estructura que hoy en día pueden tener estos alcances? Porque como lo vemos en redes sociales, ¿no? Creo que todos los hemos visto. Y con más con Gatel, ¿no? Apenas Gatel da una conferencia y en Twitter ya lanzan hashtag de que fuera Gatel, yo no le creo a Gatel, gobernadores inclusive que le refutan, Chertorivsky, o sea, gente importante que ondea esta ola de, en vez de, justo como dices, dialogar, nos estresamos más. Entonces, ¿tú crees que es el estrés un factor o por dónde lo ves tú? Sí, o sea, creo que sí el estrés, también no, bueno, no sé bien qué sería el estrés porque no sé bien como la definición clínica y esas cosas, ¿no? Pero claro, como esta preocupación social generalizada, ¿no? O desesperación, pues sí es clara, ¿no? Pero más que en sí mismo, yo pensaría, más que en sí mismo el estrés, también podríamos pensar qué es lo que genera ese estrés, ¿no? Bueno, digo, ¿por qué se estresa la gente? Pues porque en este momento, pues muchos no pueden salir a vender lo que vendían para, para comer, ¿no? O sea, o porque justamente no te alcanza el salario, ¿no? O porque, no sé a cuál, o sea, sí, yo creo que el estrés es un elemento fundamental, pero que quizás sería interesante ver también cuáles son las causas de ese estrés, ¿no? O por qué surge ese estrés y y cómo evitarlo, ¿no? Porque finalmente también creo que el estrés surge desde esta idea de tú tienes que ser como totalmente productivo, ¿no? Tienes que y que tú eres el responsable de ti y solo tú, y si fracasas en este mundo es tu culpa por lo que sea, ¿no? Porque no eres lo suficientemente apto, ¿no? Entonces, pues bueno, es incluso yo creo que una causa de esta individualización extrema en la que nos enfrentamos, ¿no? O sea, donde solo me importa quizás a lo mucho mi familia cercana y ya, ¿no? Y cómo salir del sálvese quien pueda y eso es lo más estresante de este mundo, ¿no? O sea, el saberse solo, el saberse que no puedes, imagínense, nunca lo he vivido, afortunadamente, no tengo familia, pero, o sea, ¿qué estrés puede estar sometido una persona que no puede darle comer a sus hijos, ¿no? O sea, o eso, ¿no? O qué estrés puedes tener si acabas de perder tu trabajo en plena pandemia, ¿no? ¿No? O sea, yo diría que absolutamente sí, el estrés es una causa, pero quizás a mí me importaría más como por qué se genera ese estrés. Y bueno, sé que es muy precoz esta pregunta, pero ¿por qué crees tú que se genere eso, ese estrés? Pues, ¿Cómo lo ves sí, tú? yo digo, pues esta individualización, pues esta idea no sé, de muy famosa, ¿no? De Margaret Thatcher, alguna vez dijo de que la sociedad no existía, que lo que existían son los individuos, ¿no? Entonces, eso es muy, o sea, aunque yo, y más como sociólogo, voy a decir que eso es un argumento absurdo, ¿no? Pero que, que también eh, o sea, que también es una idea, es una ideología, ¿no? Eso es una ideología en el término del más puro de la palabra, ¿no? O sea, decir que solo el individuo existe, pues es justamente una ideología que quiere imponer que solamente nos veamos como individuos, como productores privados, ¿no? Que esa es la idea más
clásica, ¿no? De productor individual, ¿no? De propietario individual también, propietario, aunque no solo sea aunque hay mucha gente que solo somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? O sea, no solo importas tú como propietario individual, que es incluso la idea de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Quiénes importan? Pues los individuos, importan los propietarios, y que luego se puede extender a, pues sí, si yo soy un propietario privado de mi fuerza de trabajo, entonces yo solo veo por mí, ¿no? Y solo me preocupo por mí, y si yo fracaso y si yo no tengo que comer, pues es mi culpa, ¿no? Porque tú no le echaste ganas, no pudiste sortear los obstáculos, porque no te despertaste temprano, ¿no? Porque cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, yo diría que es la individualización y la constante competencia a la que estamos impuestos, ¿no? O sea, del tener que, digo, todo es una competencia, ¿no? Incluso quién tiene este trabajo, quién logra entrar a la escuela, quién no logra entrar a la escuela, pues es muy, es muy estresante todo eso, ¿no? O sea, no sé. Entonces, ¿cuáles son los alcances que tú ves, no ahora, porque son indudablemente palpables, pero cuáles son los alcances que tú ves en algún futuro cercano sobre esta nueva política personalizada o atomizada? ¿Cuál crees que sean sus alcances en la vida cotidiana del colectivo? Pues digo, no sé qué tanto. Yo soy muy escéptico, ¿no? Más en esta idea. O sea, digo, puede funcionar y ha funcionado, tampoco quiero ser tan radical en ese sentido, porque, bueno, podríamos ver las minorías también como el movimiento LGBT, ¿no? TTI, o no sé cuántas te tenga IQ, ¿no? Pues digo, ellos tienen una política, pues, con límites, ¿no? Porque justamente no tiene un horizonte de organización social diferente, ¿no? Prácticamente lo que ellos piden, o bueno, salvo sectores muy específicos que sí tienen una perspectiva más allá, pero prácticamente lo que quieren es que no los mates, no los discrimines, los dejes trabajar, o sea, que los introduzcas al sistema, ¿no? Como cualquier individuo. No, o sea, en términos amplios esa es la demanda, y que es muy válido y es muy legítimo y es necesario, ¿no? Y que en ese sentido ha funcionado, ¿no? Porque no voy a decir que ya no haya crímenes de odio contra la población LGBT, pero ha funcionado, ¿no? Ha habido una introducción de alguna manera que es necesario que siga, pero bueno, en esos términos de luchas aisladas y de luchas que son valiosas y que son necesarias, ahí puede funcionar, pero en términos eh, de, de gran política, es otro concepto que utiliza un autor que se llama Gramsci, ¿no? De gran política en términos de cambiar la forma en la que se organiza la sociedad, términos macro, pues sí los veo muy limitados, ¿no? En ese sentido soy escéptico. Quizás se pueda hacer algunas reformas, justo que se introduzcan ciertos sectores excluidos, que es muy valioso y muy necesario, pero que realmente busque, pues, como construir un proyecto macro alternativo que realmente busque superar esas condiciones de individualización y demás, está muy difícil, ¿no? Ahora, bueno, ahorita que dijiste a Benjamin, todo lo que estamos platicando me recordaba estas últimas notas que deja Benjamin en su texto de las tesis sobre la historia,
y en la cual dice, ¿no? Retoma Marx, dice que la lucha de clases es el freno, ¿no? A este tren de la historia. Yo te preguntaría, esta vida democrática, entre comillas, ¿hará que ese tren frene o simplemente estamos llevando al límite algo que ya lleva bastante tiempo muerto? Pues es muy interesante porque, digo, también pues es difícil que en este momento frene, ¿no? Que incluso, pero bueno, quizás es necesario agarrarse de algo, ¿no? Si no también pues, prácticamente terminaríamos en un apocalipsis zombie donde lo único que podríamos llegar es a esperar nuestro triste final, ¿no? Pero creo que si pudiera, es necesario intentar frenarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo. Pero que incluso, y que ahorita hay un debate quizás naciente, pero existe, sobre la idea del fin del capitalismo, no tanto como un fin revolucionario, ¿no? En estos términos más clásicos de que los proletarios iban a tomar el Estado y luego íbamos a llegar al comunismo y todos íbamos a ser muy felices, sino de que justamente el capitalismo en términos abstractos que se mantiene a través de la producción y reproducción del valor, ¿no? Del capital, ¿no? Hay límites tanto biológicos como incluso de límites, contradicciones históricas. ¿A qué me refiero? Primero, no puedes plantear un sistema que tienda al infinito, ¿no? Que el capitalismo busca siempre crear riqueza infinita, ¿no? Crear más valor y valor y valor y valor con bienes finitos. Esa sería una primera contradicción, ¿no? Porque que lo estamos viendo, bueno, con el calentamiento global, incluso las pandemias que algunos decían, hace poco vi una nota, ¿no? Que decía que que había virus congelados en algunos geysers, ¿no? Y que justamente eso podía ser peligroso porque con el calentamiento global, pues ese geyser se derrite y algunos virus se pueden volver a activar, ¿no? Entonces, eso, bueno, que en China incluso se dice que es una amplia, con la invasión de espacios, ¿no? Pues se llega a una convivencia con los animales que tienen virus porque es la naturaleza y llegan a los humanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los límites. Y la otra sería como esta contradicción de que con la automatización de las fuerzas productivas, o sea, con la automatización de las fábricas y demás, ¿qué se hace? Pues que se necesita menos trabajadores para producir mercancías, ¿no? Y que ahora podemos ver justamente que hay un desempleo enorme, que hay justamente estos excluidos, que hay personas que, bueno, el fenómeno de la migración y todo, que con la automatización pues se excluye a esos trabajadores y que además ya no hay como tanta creación de valor, tanta producción, y que además tampoco hay tanto gasto, porque si no hay trabajadores ya no se puede gastar. Y ahora, ¿por qué? Porque si no hay trabajadores que tengan un salario, ya no se puede gastar, porque justamente cómo se gasta a través del salario. Si las personas no reciben un salario, no pueden gastar y hay crisis y entonces se crea una deuda enorme y bueno, es todo un caos. Pero bueno, todo esto lo digo para hablar de estas perspectivas que dicen que hay un fin del capitalismo, no tanto en términos revolucionarios, sino que estas contradicciones han sido llevadas a su máximo y por lo tanto va a haber una transformación que no se sabe hacia dónde, ¿no? Que puede ser peor, que puede ser a una cuestión más autoritaria o que puede ser a una cuestión donde justamente con mayores monopolios, ¿no? Con mayores controles de los estados, de los mercados y demás, o sea, como que esta idea
que además lo podemos ver, ¿no? Que esta idea del libre mercado, pues está siendo totalmente contradecida por los mismos países imperialistas como Estados Unidos, Alemania, ¿no? Bueno, Estados Unidos cerró sus fronteras, ¿no? No quería hacer el acuerdo transpacífico con China, ¿no? Eso es libre mercado y ahora resulta que Estados Unidos no quiere libre mercado. Entonces, hay transformaciones que no sabemos para dónde van, ¿no? Que, 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 que digo, que sigue habiendo una reproducción de capital y por tanto en términos teóricos clásicos podríamos decir que el capitalismo sigue vivo, pero que hay transformaciones y que en términos que va a pasar algo raro, pues va a suceder, ¿no? Que también cuál es la escala de, bueno, la capacidad de acción ante esas transformaciones, también es poco claro, ¿no? Así que no hay mucho que se pueda decir, es algo que va a pasar y que vamos a ver. ¿Y tú cuáles verías que serían esos alcances de estas dos bifurcaciones capitalistas? ¿Cómo crees que impacten en la geografía social? Pues digo, no sé, es interesante porque primero en los 90s, 2000, con el famoso neoliberalismo o lo que sea que se entienda por él, hubo esta idea de que justamente que menciona David Harvey sobre la acumulación por desposesión, que habla sobre los ajustes espaciotemporales, ¿no? Que justamente tras esta idea del neoliberalismo y del libre mercado, lo que se tendría que buscar es que ya las empresas que estaban establecidas en países, digamos, desarrollados, como lo podrían ser Estados Unidos o Alemania, ya era muy caro, ya era muy, por los derechos de los trabajadores y demás, ya era muy caro mantener estas plantas de producción. Entonces lo que habría que buscar era justamente mandarlos a otros lugares, ¿no? ¿Y a qué lugares se mandaban? Pues justamente a lugares donde las leyes fueran menos duras en cuestiones de impuestos, ¿no? Donde haya más necesidad de trabajo y demás. Eso fue como la idea del neoliberalismo, ¿no? Y por eso, ¿qué pasó ahora con Trump? ¿Por qué ganó Trump un poco? Porque justo, veamos Estados Unidos, las plantas automotrices que antes estaban en Estados Unidos, que se vinieron a México, pues dejaron sin trabajo a estadounidenses blancos de clase obrera. Entonces, ¿qué prometió Trump? Que en caso de que él ganara, pues varias de esas plantas, varias de esas fábricas iban a regresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasó en primer lugar. No digo que sea una generalidad, ¿no? Sino que puede pasar, ¿no? Y que también no sabemos si Trump va a continuar y quizás Trump solo fue una coyuntura de 4 años y gane Biden y todo vuelva un poco más a la normalidad. Pero quizás se puede seguir como esta idea primero de que pues la reindustrialización de algunos sectores de los países desarrollados, que eso va a crear pues sí, un cambio en el espacio, ¿no? Si se van las fábricas, se cierran y demás. Y pues que va a pegar mucho a las ciudades, que va a pegar mucho en el desempleo, que va a pegar, que justamente puede crecer el empleo informal, ¿no? Porque si se van estas grandes empresas, pues la gente tiene que vivir, entonces ¿de qué va a vivir? Pues va a buscar las opciones, ¿no? Pero no sé, en términos geográficos también puede haber pues el famoso término de la securitización, ¿no? O sea, que ante una
que ante un peligro, ante una crisis, pues es necesario como crear esta necesidad de crecer la fuerza de seguridad, y eso transforma mucho las relaciones del espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo poder ir a una marcha y que estén ahí los granaderos, pero solo viéndote, a que realmente hay un proceso de securitización, de seguridad mayor, ¿no? No sé, en términos geográficos, no sé qué más podría pasar. Incluso es interesante porque creo que en estos últimos años también en México han crecido mucho los centros comerciales. O sea, es interesante porque últimamente han crecido centros comerciales que incluso son de la misma empresa, de Walmart, de Cinépolis y de Samsung. Hay como por lo menos yo podría decir como 5 centros comerciales que son esas empresas. Pero que es interesante porque en esas empresas tienen problemas económicos en Estados Unidos. Entonces, habría que ver también pues, qué tanto pueden durar esas nuevas construcciones, ¿no? Esos nuevos espacios, que también es un espacio de disputa, ¿no? Que estos centros comerciales han tenido una disputa muy amplia, ¿no? Con Patio Tlalpan, con el agua, ¿no? Con que tenía un problema ahí de que los pobladores se quejaban porque se iba a ir todo el agua, o Oasis Coyoacán, que también decían que se estaba apropiando de un pozo que estaba ahí, creo que por los Reyes, Coyoacán o algo así. Entonces, pues esas disputas pues van a seguir, ¿no? O sea, pues se vayan o se queden o haya más, que es lo que no sabemos, dependiendo de cómo saldremos de la crisis y cuál es la tendencia de la crisis, ¿no? O sea, qué decisiones van a tomar en términos económicos con la crisis, pues pues, o sea, de que va a haber disputa y que va a haber disputa por los recursos naturales, el agua, ¿no? Esta cervecera que quieren hacer creo que en Mexicali o no me acuerdo en dónde. O sea, de que va a haber disputa, ¿no? No. Sí, justo. Pues, uno de los factores que muchos investigadores académicos ven en este orden geográfico es la desigualdad. Dicen ahí los espacios marcan ciertas áreas económicas, ciertas áreas políticas, ¿no? La Condesa contrastado con Azcapotzalco, pues sí, es un cambio brutal, ¿no? Pero ¿crees que eso se potencie con lo que dices, ¿no? De que puede haber más, puede haber menos, no lo sabemos, pero indudablemente después de esto se prevé una crisis económica gigantesca. Muchos se atreven a decir que de las peores o la peor de la historia. Entonces, ¿tú crees que ese factor de que se proyecte o se dispare estos índices de desigualdad replanteen o hagan que se repiense la ocupación de estos espacios geográficos? Sí, totalmente. Bueno, o sea, no sé si repensarlos en términos macro, pero de que va a haber disputa, ¿no? De que va a haber desempleados, de que va a haber desalojos, de que va a haber personas que pierdan su casa, que va a haber personas que ya no puedan pagar su casa, que estaban endeudados a 50 años y que no van a poder seguir pagando. Eso va a pasar, y que va a haber quizás nuevas formas de desigualdad y de que se van a expresar en el espacio. Incluso quizás va a subir la delincuencia, seguramente, porque si algunos se quedan sin trabajo, pues es la única que les queda, ¿no? Y vuelvo a eso, ¿no? Quizás volvamos a una idea de la seguridad, bueno, que si de por sí ya estamos, ¿no? En este discurso de la necesidad de seguridad por el narco, por todo. Yo creo que va a haber también una desigualdad que se va a expresar como en la violencia, en
en la exclusión y en la securitización de ciertos sectores, ¿no? No sé si en términos más amplios, no creo que haya un proyecto integral para reflejar el espacio, no lo creo, no creo que... También yo creo que depende mucho finalmente de cómo salga mal o bien parado, al menos en México, bien o mal parado el gobierno de México. Porque finalmente Morena, que fue el movimiento que los llevó al poder, no es como tal un partido político clásico en el sentido de que siga una sola línea, sino de que es como un conjunto de grupos, ¿no? Con intereses diversos, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de Romo, hablar de Taibo o de Sheinbaum, ¿no? Entonces, yo creo que también depende de cómo quede parada la famosa 4T después de la crisis, porque eso también va a marcar mucho que después del coronavirus, si se va hacia la izquierda o se va hacia la derecha, ¿no? O sea, justamente estos grupos que están dentro de Morena y que disputan y que tienen otras ligas con otros lados, pues van a tomar posición dependiendo de qué tal bien parado salga López Obrador. Si de repente, que esperemos que no, las cifras de muertos terminan siendo terribles y la crisis hace que muchas empresas quiebren y demás, pues seguramente se va a ir hacia la derecha, ¿no? Y eso va a hacer que no haya un proyecto integral de ciudad, ¿no? Ni nada. Yo creo que si llega a salir bien parado, con fuerza y con legitimidad, ¿no? Podría quizás pensarse en un proyecto que realmente, bueno, en una tendencia hacia la izquierda, y ahí es donde se podría llegar a disputar ciertos sectores para pensar en un proyecto de espacio, bueno, ahí no tanto como disputa, sino de espacio de repensar la ciudad, ¿no? Incluso que haya nuevos proyectos de vivienda, que haya nuevos proyectos en general. Pero digo, no es muy complicado. Yo creo que va a ser muy complicado que realmente haya un replanteamiento de eso. Y yo creo que es muy potente eso último de repensar la ciudad, totalmente, porque ya no solamente son micros espacios, porque ya repensar las ciudades, repensar inclusive las formas de vida, repensar la productividad, inclusive plantearse esta cuestión del estrés, ¿no? Entonces, creo que esta última parte que dices, a mi parecer, es muy potente. No sé, entonces, no sé si mis compañeros quieran agregar algún comentario, alguna pregunta. Yo sí, probablemente es más que nada de opinión, pero me interesa. Antes de la pandemia vivíamos con cierto grado de estrés. Durante la pandemia estamos generando cierto estrés. Pero después de la pandemia, ¿tú crees que este estrés va a aumentar, va a disminuir, va a permanecer? ¿Qué va a suceder con este estrés que se está generando, que se ha generado y que probablemente pues tienda al cambio, ¿no? Con todo esto. Uy, pues no sé, es que es muy, o sea, también es como que un estrés distinto, ¿no? Porque, digo, quizás ahora, pues es un estrés justamente que no sabes si te vas a enfermar o no, si vas a contagiar a las personas o si no. Digo, al menos por mi parte, pues, eh, yo tengo el ingreso que tenía, lo sigo teniendo, ¿no? Porque soy becario y las becas no se detuvieron por la pandemia. Mi mamá es profesora y sigue recibiendo su salario, ¿no? Pero sí, quizás si una familia de comerciantes, ¿no? Digo, en este sentido, actualmente, al menos en este momento, no tenemos un estrés como por los ingresos, ¿no? Que obviamente hay otras familias que sí lo tengan. Entonces, pero creo que, y que al regresar, quizás, pues todo depende, seguramente va a haber muchos recortes, ¿no? Seguramente yo que estoy participando para una beca al posgrado,
pues van a recortar becas, ¿no? Entonces ahí va a surgir cierto estrés, ¿no? Bueno, y también se va a volver al estrés cotidiano, ¿no? Al tráfico, digo, no sé, es como, no sé si actualmente quizás haya más ansiedad que estrés, quizás yo podría decir, o sea, ansiedad o incertidumbre, ¿no? O sea, en este sentido de que no sabes qué va a pasar y bueno, al menos yo en mi parte ya estoy ansioso porque esto termine y para bien o para mal medio volver a la normalidad, ¿no? Y que bueno, ahí quizás ya sea más estresante, pero bueno, yo lo digo desde alguien que sigue recibiendo los ingresos que recibía, ¿no? Entonces, no, alguien que un negocio, un comerciante que tiene que vender cosas para comer, seguramente estará más estresado que nada. Sí. Bueno, esa sería la pregunta extra del sistema en cuanto a mi opinión, ¿no? En cuanto a mi participación acá. Muy bien. De hecho, no hay una, te digo, yo les decía, yo no soy experto en espacio, justo mi tema más es hacia lo político, como se pueden dar cuenta, político hacia la crítica a la economía, que son los temas que yo trabajé en mi tesis y que planteo en el posgrado, pero o sea, si necesitan texto, bueno, o sea, tengo textos que les podrían ayudar justo sobre el espacio o igual bueno, tuve una profesora, hay una profesora mi profesora de una materia de sociología urbana, ella es investigadora, también les podría pasar su correo o cualquier cosa, pero ella está haciendo justamente ahí tiene un artículo sobre la disputa del espacio en el centro histórico, tiene ahí, analiza el caso Madero, ella es antropóloga, entonces hace casos más concretos, hace análisis más concretos sobre espacios determinados, entonces si les interesa, pues les puedo pasar el dato, les paso los textos. Yo creo que sí estaría genial que nos pasaras ambos contactos. Y Sí, creo que otra cosa que me apela mucho, tanto el comentario de Luis como totalmente todos los comentarios que nos has compartido, y que agradecemos, esta parte de la aceleración, ¿no? de la vida, y eso quizás oriente mucho a cómo construimos o cómo habitamos en la ciudad, ¿no? O sea, chance ese también esa es la cuestión que deberíamos como también pensar. Sí, sí, totalmente. O sea, pues es la misma, es la idea del surgimiento de las ciudades. Hay un texto muy, muy bueno de Engels que justamente habla de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Es muy interesante porque habla de cómo las fábricas, ¿no? En ese momento Londres, que llegan a las ciudades, empiezan a generar la muchedumbre y empiezan a generar. Antes no existía como ese concepto de muchedumbre, ¿no? O sea, como de multitud, ¿no? Y que eso empieza a existir a partir de la idea de ciudad y a partir de la necesidad de centralización de la industria, ¿no? Pero sí, es total. Pero bueno, puedo pasar eso y a ver cómo les va. muchas gracias. Sí, sí, lo percibimos algo, una ayudita, aunque sea. Estaría bien recibir de vez en cuando un empujón, pero bueno, no sé si mi tocayo quiera agregar algo, porque creo que hace rato había desactivado. Ándale. No, pues no, nada, pues ando aquí escuchando. Bueno, No pues, sé qué pedo. Fabricio, muchas gracias. Y antes quería decirte preguntarte más bien si podemos ocupar esta grabación para alimentar nuestra investigación, como usar todos tu testimonio, tus opiniones, todo Sí, esto que compartimos. Sí, sí, no sí, habría problema. no hay problema. Bueno, pues yo creo que, bueno, yo no tengo nada más que agregar, no sé los demás, pero de antemano te agradezco muchísimo tu tiempo y Sí, sobre todo compartir este momento de reflexión que aquí construimos. Ok, muchas gracias. a ti. Gracias, Chumi, gracias. No, sí, Gracias. bueno. Entonces, si quieren, les mando eso con Jorge y ya ahí lo ven.
Sí, Por no, favor. Sí, sí, sería chido. Sí,